Une femme disparue. Un jardin fermé à clé. Pas d'empreinte de pas. Bienvenue sur Détective Éternel, je suis votre hôte Louis. J'aimerais savoir d'où vous venez, laissez un commentaire ci-dessous. Vos commentaires rendront cette émission encore plus passionnante. Entrons dans l'histoire. Era la típica tarde cálida de junio que hacía que incluso los aldeanos más severos de Little Big Wood perdonaran su reumatismo y abrieran sus corazones, si no sus puertas. El jardín de Gertrude Ellison, bellamente encaramado al borde de la plaza del pueblo, nunca había lucido tan exuberante. Las dedaleras se inclinaban en reverencia, los delfinios se erguían firmes, y las rosas, Dios mío, las rosas, estaban en plena floración. El aire olía a pastel de lavanda, fresas calientes y hierba recién podada por la cortacésped, algo poco fiable, del señor Pitt. Fue, en resumen, el día perfecto para una fiesta en el jardín. Las mujeres del gremio de mujeres lucían sus mejores sombreros y sus peores secretos. El coronel Hastings, recién jubilado y siempre fanfarrón, despotricaba sobre la lamentable situación del imperio ante un público que bebía limonada con cortesía. Los niños corrían de una mesa a otra, perseguidos por avispas y cuidadores. Y, sentada ligeramente apartada del bullicio, a la sombra de un tejo viejo, estaba la señorita Jane Marple. La habían invitado, por supuesto, todos lo habían hecho. Gertrude Ellison, a pesar de su frialdad, era una persona inclusiva en cuanto a estatus social. Y aunque la señorita Marple nunca buscó ser el centro de atención, su presencia desprendía una autoridad discreta, como una pequeña taza de porcelana que uno jamás imaginaría desportillada. La fiesta estaba en su apogeo cuando ocurrió. Un grito repentino, estridente, sobresaltado, inconfundiblemente real, interrumpió el parloteo y el tintineo de la porcelana. Las cabezas se giraron, conteniendo la respiración. El grito provenía del otro lado del muro del jardín. Era Millie Carter, la joven criada de los Ellison, con los ojos muy abiertos y pálida como la nata. Estaba de pie en el rincón más alejado de la pared, donde el enrejado conducía a un rincón oculto, normalmente reservado para secar la ropa. «¿Se han ido?», jadeó, con la voz entrecortada. «Juro que estaban ahí. Las maletas. Y el señor Denham». Hubo un ritmo, una pausa extraña, como si el jardín mismo hubiera inhalado. La señorita Marple se levantó silenciosamente. Su expresión era suave pero sus ojos azules más agudos que el cristal. «¿Te has ido, querida?», preguntó con dulzura, acercándose a la chica con esa delicadeza encantadora que desarmaba a los ansiosos mucho mejor que los guardias. «¿Quién se ha ido?». «El señor Denham, señora», susurró Millie. Estaba la casa de invitados, justo detrás del muro. «Le traje el té hace menos de 20 minutos. Ahora está vacío. Y la puerta del jardín está cerrada por dentro». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el muro del jardín. De piedra, cubierto de hiedra, con una sola pequeña puerta de madera que daba a la casa de invitados. Una puerta que no crujía en años. El tipo de lugar destinado a guardar cosas dentro. O fuera. Detrás de ella, la multitud murmuraba y una ola de confusión y preocupación se extendía como mermelada sobre una tostada. «Bueno», dijo la señorita Marple pensativa, apretando ligeramente la correa de su bolso. «Me atrevería a decir que alguien debería investigar esto». Y mientras los invitados murmuraban teorías, pintando ya al señor Denham como todo, desde un fugitivo hasta un mujeriego, los ojos de la señorita Marple se detuvieron en el muro de piedra, la puerta cerrada y la brisa inquietante que se había colado en el jardín. Porque cosas así no pasaban en Little Big Wood, a menos que lo hicieran mucho. Para cuando la fiesta en el jardín se dispersó, bastante antes de lo previsto, había más teorías dando vueltas por Little Big Wood que abejas alrededor de las jarras de limonada. El sol ya se había puesto, proyectando destellos dorados de luz sobre los caminos adoquinados y las casas cubiertas de hiedra. Sin embargo, bajo la calma bucólica, retumbaba una silenciosa tormenta de curiosidad y especulación. La señorita Marple había regresado a su casa de campo en Church Lane.
Una casa pulcra y modesta con cortinas de encaje blanco y vistas al jardín de la vicaría. Se quitó los guantes con precisión experta, puso la tetera a hervir y se tomó un momento para repasar mentalmente los acontecimientos de la tarde, como quien prepara una bandeja de té. Con cuidado, sin prisas, cada objeto en su sitio. El asunto de la desaparición del señor Denham era, pensó, bastante inusual. Quizás no para Londres, pero sí para Little Vivo. La desaparición de un extraño durante una reunión social bastaba para poner los nervios de punta a los vecinos como una cuerda de piano mal tocada. La puerta cerrada era peculiar, sin duda, pero eran las maletas lo que realmente la preocupaba. Su desaparición indicaba planificación o ayuda. Se sirvió una taza de Darjeeling y se sentó en su silla de jardín bajo la madreselva, dejando que el zumbido del pueblo llegara a ella a través de los setos. Más adelante, en la oficina de correos, la señora Cranley ya había informado a 3 clientes diferentes que el señor Denham había trabajado en Sudáfrica y podría tener enemigos coloniales. En la tienda de comestibles, el señor Travers había insistido en haber visto a un hombre con aspecto extranjero merodeando cerca del muro de la capilla el jueves anterior. Y en la vicaría, el reverendo Julian Plumleigh Smith escribía un sermón sobre los peligros de la ociosidad y las tentaciones mundanas, sin saber que su esposa, Lettice, había pasado la mayor parte de la tarde susurrando con la señora Ellison, sumida en un profundo estado de angustia. La señorita Marple, por su parte, sabía que no debía dar demasiada importancia a los chismes, pero sabía aún mejor que donde había humo, a menudo había alguien muy decidido a avivar las llamas. A la mañana siguiente llegó el inspector Cornish de Marsh Benfield. Era un hombre competente, como lo son las botas resistentes, confiable, un poco inflexible y poco inclinado a cuestionar el rumbo del camino una vez iniciado. Primero entrevistó a Millie Carter en el salón de los Ellison, donde el aire aún olía ligeramente a pastel rancio y licor de flor de saúco. La señorita Marple no estaba invitada, por supuesto, pero tenía sus métodos. Un libro prestado devuelto. Una pregunta casual. Un paseo corto en el momento justo. Lo vi, señor, decía Millie mientras la señorita Marple pasaba cerca de la ventana abierta. Justo después de las 3. Lleve al té. Estaba leyendo. No dijo mucho. Lo dejé en la mesita junto a la ventana. Cuando regresé a las 4, ya no estaba. Sus cosas también. ¿Y la puerta?, preguntó Cornish. Cerrada, señor. Desde dentro. Lo intenté. Corrí por todo el huerto hasta la parte de atrás, y le juro que no había nadie. Cornish tomó algunas notas, golpeando su lápiz pensativo. La señorita Marple se detuvo lo justo para captar la idea principal antes de continuar. No necesitaba oír cada palabra. La verdad de la gente suele residir más en lo que no dice. Más tarde ese mismo día, hizo una visita cortés a Gertrude Ellison. La señora de la casa estaba nerviosa de una forma que no encajaba con su habitual porte enérgico y seco. Su peinado, habitualmente perfecto, estaba ligeramente ladeado, y sus tazas de té, de Royal Doulton, no estaban bien colocadas en el aparador. «¡Qué inquietante, Jane!», dijo Gertrude, secándose los labios innecesariamente con una servilleta. «Una desaparición. Y de mi propio jardín. Arthur está furioso, por supuesto. Cree que da mala imagen de nuestra hospitalidad. Me atrevo a decir», dijo la señorita Marple amablemente, «aunque seguramente nadie te lo reprocha». «Bueno, uno nunca sabe lo que dice la gente a puertas cerradas», murmuró Gertrude. La señorita Marple sorbió su té con delicadeza. «Me pregunto si el señor Denham le pareció angustiado. Un nervioso, quizás». Gertrude frunció el ceño. «En absoluto. Estaba perfectamente sereno. Reservado, sin duda, pero bastante educado. Me dio la impresión de que estaba, bueno, bastante acostumbrado a la discreción. Un caballero, pero algo reservado. Arthur dijo que le recordaba a esos exmilitares que habían visto demasiado». «¿Y cuánto tiempo lo conocías?». «Oh, apenas un mes», respondió Gertrude. «Vino por recomendación de nuestro abogado en la ciudad. Necesitaba un lugar tranquilo para escribir», dijo. «Algo sobre un libro».
Pagado por adelantado. Muy apropiado. ¿Un libro? Los ojos de la señorita Marple brillaron casi imperceptiblemente. ¡Qué interesante! Sí, aunque nunca lo vi escribir una sola palabra. Siempre sentado en el jardín o paseando por el bosque. Tras unas cuantas bromas más, la señorita Marple se despidió. Al volver al camino, el suave timbre de una bicicleta la sobresaltó ligeramente. El joven Timothy Blake, hijo del jardinero de los Ellison, pasó en su silla de ruedas, tambaleándose ligeramente mientras evitaba el charco cerca de la verja. «Buenas tardes, señorita Marple», gritó alegremente, luego frunció el ceño y dio la vuelta a su bicicleta. «Ah, ¿en serio? ¿Querías saber algo curioso?» La señorita Marple ladeó la cabeza. «Me encantaría, Timothy». Bueno, cuando estaba podando la ligustre el viernes, vi al señor Denham discutiendo con alguien. «¿En serio?», preguntó, sin delatar el interés que ahora brillaba en sus ojos. «¿Qué clase de persona?» «Una señora. No creo que sea de por aquí». Llevaba un pañuelo rojo y estaba muy enfadada. No paraba de agitarle un papel. Pensé que le iba a pegar. ¿Y qué hizo el señor Denham? Timothy se rascó la cabeza. Dijo algo y se alejó rápidamente. Hacia el sendero, cerca de la vieja cantera. La señorita Marple asintió suavemente. «Gracias, querido. Me ha sido de gran ayuda». Mientras Timothy se alejaba pedaleando, ella se volvió hacia su cabaña, sus pensamientos girando más rápido que sus agujas de tejer. Un desconocido. Una bufanda roja. Una pelea. Y ahora una puerta cerrada y un hombre desaparecido. Curioso, sin duda. Más tarde esa noche, cuando el cielo se tornó del color de violetas descoloridas y los murciélagos comenzaron su silencioso revoloteo en el aire, la señorita Marple estaba de pie junto a su ventana, observando el angosto camino del pueblo que se extendía debajo. La gente seguía susurrando. La señora Baines juró haber visto el destello de un arma entre los setos cerca de la capilla. El señor Latter afirmó que Denham debía ser un espía. Y en algún lugar, probablemente a la luz de una vela, el inspector Cornish estaba marcando plazos y posibilidades. Pero la señorita Marple, que no necesitaba linternas ni mapas, ya estaba juntando los primeros detalles de un rompecabezas. Ella aún no sabía dónde encajaba cada pieza. Pero ella conocía la naturaleza humana. Y alguien en Little Bigwood estaba mintiendo. 2 días después de la fiesta en el jardín, Little Bigwood se instaló en un ritmo tenso, de esos que siguen a un trueno. La vida seguía, como siempre, pero bajo la superficie, la tensión ondulaba como agua bajo el hielo. La gente paseaba a sus perros con inusual diligencia, como si intentaran vislumbrar algo ilícito escondido tras un seto. Las cortinas se movían con más frecuencia. Los bancos de la iglesia estaban más llenos de lo habitual para ser miércoles por la mañana. Y en la tienda del pueblo se vendían latas de sardinas y galletas junto a susurros de miedo. La señorita Marple, aparentemente inalterada en sus rutinas, pasó la mañana deservando la estrecha franja de tierra bajo la ventana de su sala. Siempre le había parecido que la jardinería era especialmente propicia para la reflexión. El tirón rítmico de las raíces, la sutil resistencia de las malas hierbas rebeldes, todo le recordaba la naturaleza humana. Algunas cosas se desprendían con un suave tirón. Otras se resistían hasta que algo más grande las perturbaba. La repentina desaparición del señor Denham había dejado un vacío en el decoro del pueblo. Los invitados no desaparecían así como así de las fiestas en los jardines de Little Bigwood. Allí había un patrón de vida, una cortesía tácita, y desviarse de ese patrón no solo causaba chismes, sino también inquietud. A las 11:10, la señorita Marple recibió una visita inesperada. El inspector Cornish estaba de pie en la puerta, con el sombrero en la mano y parecía ligeramente disculpado. «Espero no estar molestando, señorita Marple». «Para nada, inspector. Pase. ¿Le apetece?» «No debería molestar», dijo, entrando con cuidado. «Creo que el té no molesta a nadie», respondió con un tono suave y modesto. «Suele convencer a las personas». Ella lo condujo a la sala de estar,
donde cojines con flores descoloridas descansaban en perfecta simetría y una delicada bandeja de porcelana ya estaba preparada, por si acaso. Cornish aceptó una taza y se sentó con la rigidez de un hombre no acostumbrado a los tapetes. Quería preguntarte qué opinas, la verdad, dijo tras una pausa. Extraoficialmente, claro. Qué amable, murmuró la señorita Marple. Me encantaría. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? 51 años después, el día de San Miguel. Con una breve interrupción para visitar a mi sobrino en St. Merimead. Entonces conocerás el pueblo mejor que nadie. Las costumbres de la gente, su carácter. Ese tipo de cosas. Supongo que uno aprende algunas cosas con los años, dijo con modestia. Aunque la gente rara vez cambia tanto como cree. Cornish esbozó una sonrisa forzada. Hemos registrado la zona. No hay rastro de Denham. Su cuenta bancaria está intacta. El pasaporte quedó en el cajón de la cabaña. Pero las maletas ambas han desaparecido. Eso es lo curioso. Sí, dijo la señorita Marple, dejando la taza. Sugiere intención. Una salida voluntaria, quizá. Pero entonces, ¿por qué la puerta cerrada? Exactamente. Si se hubiera ido solo, habría tenido que abrir la puerta del jardín desde dentro, salir y volver a cerrarla. Pero estaba bien cerrada. Tuvimos que forzarla. ¿Podría haber sido cerrada por otra persona después de que él se fue? Preguntó. Lo hemos considerado. Pero el tiempo apremia. Nadie vio nada. Y Millie Carter insiste en que estuvo cerca todo el tiempo. La señorita Marple asintió pensativa. A veces la gente ve menos cuando está cerca, no más. Cornish bebió un sorbo de té. ¿Crees que alguien lo ayudó a irse? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que deberíamos considerar por qué vino aquí en primer lugar. ¿Por qué un hombre que no es del pueblo elegiría vivir en una casa de huéspedes tras el muro de un jardín? Hay opciones más sencillas. Posadas. Alojamientos. Una habitación en Mashvenfield. Dijo que estaba escribiendo, respondió Cornish. Un libro. Eso entiendo. Pero nadie lo vio escribir. Ni manuscritos. Ni cuadernos. Solo la insinuación de que trabajaba. Eso me recuerda a algo que decía mi tía abuela sobre los caballeros que llevaban bastón pero tenían piernas perfectamente sanas. Cornish soltó una breve risita. Apariencias antes que sustancia. Precisamente. Se sentaron en silencio por un momento, cada uno siguiendo su propio hilo de pensamiento. Finalmente, Cornish se levantó. Si notas algo, lo que sea, me lo harás saber. Por supuesto, respondió la señorita Marple. Aunque me atrevo a decir que los aldeanos estarán más que dispuestos a mantenerla informada. Cornish sonrió con tristeza. Quizás demasiado dispuesto. Cuando se fue, la señorita Marple se recostó en su silla, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. El inspector le había parecido inteligente pero convencional. Un hombre con inclinación por las líneas de tiempo y las huellas. Útil en muchos sentidos, pero quizá inadecuado para un crimen como este. Porque ahora estaba completamente segura de que era un crimen. Esa tarde, la señorita Marple dio un paseo hacia la casa de huéspedes que había permanecido cerrada desde el inicio de la investigación. Un agente permanecía obedientemente en la puerta trasera, con las botas bien puestas y expresión firme. «Buenas tardes», dijo amablemente. «Buenas tardes, señorita», respondió el joven, suavizándose al instante. «Solo estamos vigilando». «Qué lugar tan peculiar, ¿verdad?», dijo, mirando la pared cubierta de hiedra. «Escondido. Tan tranquilo». «Demasiado silencioso, si quieres mi opinión», murmuró el agente. «Claro», asintió ella, e hizo una pausa. «¿Crees que podría echar un vistazo?» «No tocaría nada». El agente dudó, pero la reputación de la señorita Marple la precedía con más fuerza que cualquier orden judicial. Miró a su alrededor y asintió rápidamente. Dentro, la cabaña estaba ordenada, de una manera extraña. Sin papeles. Sin ropa. Sin artículos de aseo. Solo una taza de té en la mesita de noche y una servilleta de lino planchada en el reposabrazos. Una sola silla frente a la ventana que daba a la pared.
Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. Se acercó al pequeño escritorio y abrió con cuidado el cajón. Nada, ni siquiera un lápiz. Sin embargo, un tenue contorno en la superficie de madera insinuaba algo que alguna vez estuvo allí, quizá un libro. Se agachó para examinar la alfombra, pasando la mano por el rodapié. Unos hilos de lana oscura. La señorita Marple los recogió con delicadeza y se los guardó en el bolsillo. Al salir de la cabaña, miró hacia atrás y vio la habitación ordenada. Estaba demasiado ordenado. De vuelta en el pueblo, la conversación pasó de la especulación a la sospecha. Varios lugareños juraron haber visto al señor Denham hablando con la señora Plumleigh Smith en más de una ocasión, siempre al anochecer, siempre en voz baja. Otros notaron que Milly Carter parecía inusualmente nerviosa, incluso antes de la fiesta en el jardín. Se rumoreaba que los Ellison ocultaban algo. ¿Por qué les habían ofrecido la cabaña? ¿Y cómo había llegado exactamente el señor Denham a ellos? La señorita Marple, que estaba tejiendo en su jardín, reflexionó tranquilamente. El patrón estaba empezando a tomar forma. Pero el hilo, sospechaba, estaba enredado con más de un par de manos. Para la mañana del jueves, el pueblo estaba invadido por las sospechas. Aunque no se habían presentado cargos formales, Little Bigwood ya había emitido un juicio silencioso sobre media docena de los suyos. La desaparición del señor Denham se había convertido en algo más que un misterio local. Se había convertido en un enigma social, cuya resolución causaba tanto alegría como temor. La señorita Marple, como siempre, se mantuvo discreta y amable. Se movía por el pueblo con su gracia habitual, con una cesta en el brazo, deteniéndose aquí y allá para admirar las malvarrosas o comentar el tiempo. Pero tras esos ojos azules claros, los pensamientos se agitaban en silencio, recopilando fragmentos, sopesando silencios y buscando tropiezos. El primer sospechoso oficial fue Milly Carter. Era inevitable, la verdad. Como la única persona con acceso regular a la casa de huéspedes, Milly se había convertido en el foco de atención natural. Había sido ella quien había descubierto la habitación vacía. Le había llevado al señor Denham sus comidas, su correo, incluso sus mantas extra cuando las noches refrescaban. Y ahora, ante las preguntas del inspector Cornish y las miradas de reojo de todos los aldeanos con vista a la ventana, Milly parecía un ciervo asustado, atrapado en la luz de demasiadas linternas. No hice nada malo, insistió, con las manos temblorosas mientras servía el té en casa de los Ellison. Siempre fue amable conmigo. Tranquilo, pero nunca cruel. ¿Por qué haría algo que lo lastimara? Gertrude Ellison, nerviosa y con los labios apretados, la despidió de nuevo y se dirigió a la cocina. La señorita Marple, sentada con un modesto bollo en su plato, observó el intercambio con tranquilo interés. Milly está bastante conmocionada, comentó. Es demasiado dramática, dijo Gertrude con desdén. Siempre lo ha sido. Arthur dice que estuvo escuchando a escondidas otra vez la semana pasada. Escondiéndose tras la cortina durante nuestra conversación con el vicario. ¿Escuchó algo útil? Claro que no, respondió Gertrude demasiado rápido. De verdad, Jane, es absurdo. Es una chica tonta, muy influenciable. No me sorprendería que se inventara todo esto. Pero la verja estaba cerrada, dijo la señorita Marple con suavidad. Y era evidente que el señor Denham ya no estaba dentro. Gertrude apretó los labios. Sí, bueno, supongo que todo es posible con las cerraduras modernas. Fue el tipo de respuesta evasiva que solo profundizó la curiosidad de la señorita Marple. Más tarde ese mismo día, visitó a Lettice Plumleigh Smith, la esposa del vicario, cuya tendencia a involucrarse demasiado en los asuntos de los demás a menudo la llevaba a turbulencias propias. La vicaría, como de costumbre, olía ligeramente a pulimento de lavanda y a himnarios. Lettice la recibió en el invernadero, con el aspecto bastante pálido tras una maceta de geranios moribundos. «Ay, Jane, no sé qué pensar», confesó, agarrando una taza de té con ambas manos. Supongo que a todos nos intrigaba un poco. Tan misterioso, ¿sabes? Tan, bueno, refinado. ¿Lo conocías bien?
Preguntó la señorita Marple con suavidad. Vaya, no. Solo hablé con él un par de veces. Solo charlas, en realidad. Pasó por el cementerio una tarde, y justo estaba podando las rosas. Comentó sobre las flores. Y nada más. Lettice dudó un momento y luego bajó la voz. Me preguntó si sabía algo de una mujer del pueblo. Alguien llamada Eva. Le dije que nadie vivía aquí. Eva, repitió la señorita Marple en voz baja. Qué curioso. Sí, pero quizá era de otro pueblo. Parecía inquieto cuando le dije que no la conocía. Quedó bastante decepcionado. Y esta conversación fue reciente. Una semana antes de la fiesta en el jardín. En aquel momento, no le di mucha importancia. La señorita Marple lo guardó con cuidado. Un nombre, solo un nombre, pero en misterios como este, los nombres solían ser puertas. El siguiente sospechoso que surgió, de manera extraoficial, por supuesto, fue Arthur Ellison. En algún momento entre el té de la señorita Marple en la vicaría y su paseo de regreso por la plaza del pueblo, los rumores habían cambiado. Si la desaparición del señor Denham no fue consecuencia de una tragedia personal ni de un colapso mental, seguramente debió de ser provocada por una pelea. ¿Y quién tenía más motivos para guardar el secreto que el hombre que lo había alojado? Arthur Ellison, un hombre de rostro severo, con afición por la autoridad y una permanente aversión a ser cuestionado, no aceptó bien el creciente interés del pueblo en sus asuntos. Que cada uno se meta en sus asuntos, le ladró al verdulero. Le di alojamiento a ese hombre, nada más. Apenas le hablé. Sin embargo, la señorita Marple recordaba, con total claridad, haber visto al señor Ellison enfrascado en lo que parecía una acalorada conversación con el visitante menos de 2 semanas antes, cerca del fondo del jardín, ambos hombres de pie, rígidos, junto al seto de tejo. Lo recordaba porque el rostro del señor Denham estaba enrojecido, no de vergüenza, sino de ira. Esa sutil diferencia de tono que solo surge de la presión reprimida durante mucho tiempo. Por supuesto, no había dicho nada en ese momento. No le había parecido relevante. Ahora, lo hizo. Arthur Ellison tenía un motivo. Era un hombre al que le disgustaba la imprevisibilidad, y la presencia del señor Denham había introducido una pizca de ambigüedad en su ordenada vida. Más aún, tenía los medios. Como propietario, tenía acceso a la puerta del jardín, a la cabaña y a las idas y venidas de Milly. Si alguien podía fingir una desaparición con el pretexto de la hospitalidad, ese era él. Pero algo no cuadraba del todo. La señorita Marple regresó a casa antes del anochecer y, tras alimentar a su gato y acomodarse junto al fuego, abrió su cuaderno. No solía escribir cosas, la memoria siempre le había sido útil, pero a veces, ver los hilos trazados con tinta le ayudaba a encontrarle sentido. Milly, asustada, pero inconsistente. Arthur, controlator, evasivo. Lettice, escondiendo algo o a alguien. Eva, nombre faltante, posible clave. Puerta cerrada desde dentro. No hay maletas, ni rastro del viaje. Se quedó mirando la última línea y se golpeó ligeramente la barbilla con el bolígrafo. Ni rastro de viaje. ¿Y entonces dónde habían ido a parar las maletas? La pregunta permaneció en el aire mucho tiempo después de que el fuego se hubiera apagado. Al otro lado del pueblo, las luces se apagaron una tras otra, y el silencio volvió a caer sobre Little Big Wood. Pero tras las cortinas corridas, el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. ¿Y si el señor Denham no se hubiera ido? ¿Y si seguía cerca, silenciado, oculto, esperando a ser encontrado? La señorita Marple se levantó, corrió las cortinas y miró una última vez hacia la propiedad de Ellison en la distancia. La luna estaba alta sobre el muro del jardín, proyectando largas sombras. En algún lugar de esas sombras, esperaba la verdad. El viernes por la mañana trajo consigo una brisa fresca y el aroma a hojas húmedas en el viento. La lluvia había pasado por Little Big Wood durante la noche, dejando los adoquines resbaladizos y el aire impregnado de petricor. La señorita Marple, abrigada con un chal ligero y un sombrero lo suficientemente grueso para el frío, salió a dar su paseo matutino. El pueblo, a pesar de toda su inquietud,
lucía un aire de calma. La oficina de correos había abierto puntualmente, el escaparate de ciruelas y calabacines del señor Travers lucía impecablemente apilado, y el sonido de la campana de la iglesia resonaba suavemente por los tejados. Pero bajo la superficie, persistía una tensión tácita. La gente se saludaba con una alegría forzada. Las conversaciones se desviaron rápidamente hacia el extraño asunto del señor Denham. Incluso mientras las voces bajaban y las miradas se movían rápidamente para comprobar quién podía estar escuchando. La señorita Marple no escuchaba, al menos no de forma evidente. Se detuvo en la frutería para preguntar por los membrillos, comentó sobre la salud del labrador de los Later y pasó exactamente 12 minutos admirando las dalias rojas que había en la puerta de la sombrerería. Pero su verdadero destino era el estrecho sendero que había detrás de la propiedad de los Ellison, el mismo que había mencionado Timothy Blake, el que pasaba junto al seto, bajaba la pendiente y se dirigía a la vieja cantera. Ella no fue sola. El joven Timothy, que había empezado a seguir a la señorita Marple desde su implicación accidental en el asunto, se había ofrecido a acompañarla. «Mejor no vaya sola por ahí, señorita», dijo, sacándose el barro de los pantalones mientras seguía el paso. «Últimamente, este lugar de escalofríos. El bosque me resulta muy relajante», respondió la señorita Marple. «Aunque, como usted dice, guarda sus secretos». El sendero se curvaba bruscamente tras el huerto, pasando junto a un grupo de avellanos y adentrándose en una hondonada rodeada de piedras musgosas y hiedra enmarañada. Un conejo se cruzó corriendo en su camino, sobresaltado por el ruido de pasos. Timoteo, que caminaba delante, se detuvo de repente. «Aquí», dijo, «aquí es donde los vi. Al señor Denham y a esa señora del pañuelo rojo». Estaba gritando. La señorita Marple observó el lugar. Un claro estrecho con un tocón de árbol, desgastado y plano en la copa. Las zarzas cercanas habían sido torcidas recientemente, y algunos tallos doblados indicaban que alguien las había abierto paso no hacía mucho. Se acercó y notó algo inusual en la base del seto, un destello, como un vidrio que capta el sol de la mañana. Arrodillándose con cuidado, apartó las hojas y sacó un pequeño broche de plata. Era delicado, de forma ovalada, con un intrincado diseño de hojas de hiedra grabadas en el metal. No era caro, pero sí elegante. E inconfundiblemente femenino. «Timothy», dijo en voz baja, ofreciéndole el objeto, «¿has visto esto antes?» Lo miró con los ojos entrecerrados y negó con la cabeza. «No, señorita. Por aquí no. No es lo que le gusta a mi madre». Le dio la vuelta al broche en su mano enguantada. No había marcas, pero una leve mancha de tela roja se había enganchado en el cierre. «¿Quizás los restos del pañuelo rojo?» Alguien dejó caer esto apresuradamente, dijo. Caminaron en un silencio pensativo. La cantera misma llevaba mucho tiempo en desuso, con sus bordes cercados con alambre oxidado y sus profundidades cubiertas de juncos y agua estancada. Se había convertido en un lugar de retos infantiles casi olvidados y de cautelas adultas. Nadie se quedaba allí, desde la primavera del 39, cuando el joven Alfie Pritchard se cayó. La señorita Marple se quedó en el borde, observando la turbia cuenca que se extendía debajo. Una garza se alzó entre los juncos, batiendo sus alas grises hacia el cielo. «No hay camino desde aquí hasta la casa de huéspedes», dijo Timothy, frunciendo el ceño. «Si pasó por aquí, no pretendía volver». «O alguien se aseguró de que no lo hiciera», murmuró la señorita Marple. Se dio la vuelta. El broche, ahora envuelto en un pañuelo, estaba cómodamente guardado en su bolso. Por la tarde, el ánimo en el pueblo había cambiado de nuevo. Corrían rumores de un amante secreto. La señora P.M. juró haber visto al señor Denham y a Lettice Plumley Smith hablando en el cementerio después del servicio vespertino. Se decía que el señor Denham tenía un pasado que nadie podía descubrir, y la gente empezó a murmurar que podría haber estado chantajeando a alguien, o quizás él mismo siendo chantajeado. La señorita Marple regresó a casa, se sentó en su silla habitual con su tejido y observó el extraño hilo que comenzaba a formarse. No había señales de violencia ni de lucha.
Y, sin embargo, todo apuntaba a un final que no fue ni voluntario ni benigno. Colocó el broche en su escritorio y lo observó de nuevo. Hojas de hiedra sencillas, nada especial a primera vista. Pero la hiedra era persistente. Adherente, difícil de desprender. Esa tarde, la señorita Marple visitó la vicaría una vez más. Lettice la recibió en la sala de estar, sonriendo débilmente y ofreciéndole galletas de mantequilla que no había horneado ella misma. Pensé que le gustaría ver esto, dijo la señorita Marple, sacando el broche. El rostro de Lettice se tensó. Por un instante, apenas más que un parpadeo, perdió la compostura. ¿Dónde encontraste eso? ¿En el bosque? En el sendero detrás de la casa de los Seguisón. Lettice extendió la mano y la retiró. No es mía. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿No? Combina con el conjunto que usaste en el festival de la cosecha del año pasado. Un collar y pendientes, si no recuerdo mal. Lettice se quedó sin aliento. Se habrá caído, dijo finalmente. Yo sí caminé por ahí una vez, la semana pasada. Antes de la fiesta. Me dolía la cabeza. Pensé que el aire podría ayudar. Con una bufanda roja. Otra pausa. No le des demasiada importancia a las cosas, Jane, dijo con voz temblorosa. Por favor. La señorita Marple guardó el broche en su bolso con silenciosa eficiencia. Nunca interpreto las cosas, querida. Simplemente observo. Y trato de entender por qué la gente hace lo que hace. Ella se levantó, tocó suavemente a Lettice en el hombro y salió. Cuando salió al crepúsculo, una ráfaga de viento hizo que las hojas se arremolinaran más allá de la puerta del jardín. Entonces, Lettice había estado con el señor Denham. Había mentido al respecto. Y ahora temía. No un escándalo, sino algo más profundo. Algo que sugería que sabía lo que había sucedido después de esa reunión. De regreso a casa, la señorita Marple volvió a su lugar junto al fuego. Ahora tenía algo muy parecido a una pista. ¿No pruebas? No. Eso era para los inspectores y los tribunales. Pero una pista oculta había emergido, silenciosa y brillante como una piedra en el lecho del río. El broche pertenecía a alguien que había visto al señor Denham justo antes de que desapareciera. Y si Lettice Plumleigh Smith estaba mintiendo sobre eso, podría estar mintiendo sobre otras cosas también. La señorita Marple retomó su tejido y reanudó su trabajo. Sus agujas hacían clic suavemente como las manecillas de un reloj en cuenta regresiva. Ella aún no tenía el cuadro completo, pero las piezas de las esquinas estaban encajando. El sábado amaneció con un cielo denso, de esos que sugieren que una tormenta está cerca. Un manto gris se posó sobre Little Bigwood, y con él llevó una especie de inquietud colectiva. Incluso los pájaros parecían más tranquilos, como si también contuvieran la respiración. A media mañana, el pueblo volvió a bullir, no por un nuevo escándalo, sino por la última visita del inspector Cornish. Había regresado de Match Benfield con refuerzos, y con ellos, un interrogatorio más directo. La señorita Marple, observando desde su ventana cómo dos agentes desconocidos cruzaban el prado hacia la vicaría, podía adivinar su destino. Lettice Plumleigh Smith se había convertido en una figura de creciente interés. No era oficialmente sospechosa, pero desde luego ya no era una simple observadora preocupada. El broche no había sido reportado como desaparecido, ni tampoco había sido reclamado. Pero su reaparición, y la reacción de Lettice, despertó algo en los instintos del inspector. La señorita Marple no le había dicho nada directamente a Cornish, pero tenía una forma de despertar ideas sin que aparentara hacerlo. Salió de su casa poco después y caminó a paso ligero por el pueblo, pasando junto a los carniceros y la posada, mirando fugazmente hacia las puertas y ventanas. La gente volvía a observar. Siempre, pero ahora con más franqueza. Era como si el pueblo hubiera alcanzado un punto crítico de sospecha y se alimentara de su propia especulación. Fuera de la vicaría, Lettice estaba sola en el jardín, con sus manos enguantadas agarrando el tallo de una rosa marchita. «Querida», saludó amablemente la señorita Marple, «pensé que te vendría bien un poco de compañía». Lettice se giró, su expresión pálida pero serena. «Jane». «Sí».
Gracias. Me temo que todo se ha vuelto bastante desagradable. La señorita Marple inclinó la cabeza con compasión. Muchas cosas desagradables surgen de las medias verdades que se dejan pudrir. Let's bajo la mirada. No lo maté, ¿sabes? Te creo, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero querrán saber por qué mentiste. No sabía qué más hacer, susurró Lettice, su voz apenas audible por la brisa. Dijo que tenía información. ¿Sobre alguien? ¿Sobre Arthur? ¿Arthur Ellison? Preguntó la señorita Marple, aunque ya sospechaba la respuesta. Let us essentio. Me pidió que avisara a Gertrude. Dijo que tenía papeles. Cartas. Quería dinero. Dijo que no era chantaje, solo una compensación. ¿Por silencio? Preguntó la señorita Marple. Sí, se estremeció. Pensé que estaba fanfarroneando. Le dije que se fuera. Le dije que no quería saber nada de eso. La señorita Marple extendió la mano y le tocó suavemente la manga. ¿De qué se trataba? Preguntó. No lo sé, dijo Lettice, y lo decía en serio. Nunca lo supe, pero la forma en que lo dijo me asustó. Pensé que si me callaba, se me pasaría. La señorita Marple asintió pensativamente. En su experiencia, la mayoría de la gente no mentía por malicia. Mentían para protegerse, para evitar la vergüenza o porque la verdad, cualquiera que fuera su forma, les asustaba. Ella cambió la conversación suavemente, preguntando sobre la última vez que Lettice había visto al señor Denham. Me dejó parada cerca del sendero, dijo Lettice. Estaba anocheciendo. Dijo que tenía lo que necesitaba. No sé qué significaba. Me fui antes que él. No miré atrás. Esa noche, la señorita Marple asistió a vísperas. No por el sermón, dijo, que era tan predecible como el amanecer, sino porque era un buen lugar para ver rostros en su estado más desprevenido. La gente que reza suele dejar ver sus verdaderos sentimientos, aunque sea fugazmente. Gertrude Ellison estaba allí, sentada rígidamente en el primer banco, con las manos enguantadas apoyadas en el regazo con una inmovilidad mecánica. Arthur estaba sentado a su lado, con la mandíbula apretada y la mirada perdida. Y al fondo, apenas visible tras una columna de piedra, estaba Milly Carter, con la mirada nerviosa cada vez que la puerta crujía. Después del servicio, la señorita Marple sorprendió a Milly cuando salía al anochecer. «Has estado bastante nerviosa, querida», dijo con dulzura. «¿Duermes mal?» Milly asintió, apartándose un mechón de pelo de la mejilla. «Sigo oyendo cosas. Anoche creí ver a alguien en el huerto». «Ahí parado, observando». «¿Se lo dijiste a los Ellison?» «Lo intenté», susurró Milly. «Pero me dijeron que no me lo imaginara. Que era el viento». La señorita Marple frunció el ceño. Y reconoció a la persona. «Milly dudó. No estoy segura. Pero creo que podría haber sido alguien del pueblo. Alguien a quien ya había visto». Más tarde, de regreso a su casa de campo, la señorita Marple se sentó con una página nueva en su cuaderno. «Milly, asustada, posiblemente amenazada». Lettice reunión retenida con Denham, temores por Arthur. Arthur, secreto vinculado a la amenaza de Denham. Gertrude, fría, defensiva. Señor Denham, tenía influencia. Desaparecido, pero no huyó. No hay cadáver. Hizo una pausa, golpeó el lápiz y luego marcó un nombre. Arturo. Era hora, pensó, de hablar con el hombre en persona. A la mañana siguiente, la señorita Marple llegó sin avisar a casa de los Ellison. Gertrude le abrió la puerta, esbozando una sonrisa cortés, demasiado forzada. «Jane, supongo que estás aquí para tomar el té. Solo un momento, la verdad. Quisiera hablar con Arthur. Si está disponible». Gertrude dudó un momento y abrió la puerta del todo. «Está en el estudio». Arthur levantó la vista del tablero de ajedrez cuando entró la señorita Marple. Una partida a medio jugar, un alfil torcido. «Señorita Marple», dijo secamente. «Supongo que ahora viene a acusarme». «Para nada», respondió ella. «Aunque tengo algunas preguntas». Señaló una silla con forzada cortesía. «¿Qué sabe del pasado del señor Denham?»
Preguntó sin preámbulos. Arthur arqueó las cejas. Sé que vino a escribir un libro. Le pagaban bien y era reservado. Nunca hablaste de Eva. Arthur se puso rígido. ¿Quién? Eva. Un nombre por el que le preguntó a Lettice. Parecía creer que alguien de aquí la conocía. Arthur no dijo nada durante un largo momento. Luego miró hacia otro lado. La primera esposa de mi hermano, dijo al fin. Eva Denham. Desapareció durante la guerra. Pensamos que huyó a Francia. Lo dejó desconsolado. Entonces el señor Denham, ¿es su hijo? Arthur asintió con renuencia. Otro apellido, claro. Pero sí. Su madre era la esposa de mi hermano Lionel. No hemos sabido nada de ella en 20 años. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Y por qué vino el señor Denham? Para encontrar respuestas, supongo. Creía que sabíamos más de lo que admitíamos. Creía que habíamos ayudado a encubrir algo. ¿Y tú lo hiciste? El rostro de Arthur se ensombreció. Ella era problemática, Jane. Usaba a la gente. Le dije la verdad. Dejó a Lionel. Abandonó el país. No tuvimos nada que ver con eso. ¿Te creyó? Arthur se puso de pie. No quería la verdad. Quería a quién culpar. La señorita Marple se levantó también y recuperó su bolso. Una última pregunta, dijo, deteniéndose en la puerta. ¿Fuiste a la casa de invitados después de la fiesta? No, respondió. Pero había una vacilación en su voz. Una grieta apenas visible. Se fue sin hacer comentarios, saliendo a la fresca luz de la mañana. El viento arreciaba de nuevo, doblando los árboles a lo largo del camino. Se había descubierto un nombre. Se había revelado una conexión oculta. Pero el corazón del asunto, la desaparición en sí, quedó fuera de nuestro alcance. Aún así, la señorita Marple podía sentir que la historia se acercaba cada vez más a la verdad. El pueblo contenía la respiración. Y pronto, alguien se rompería. Era domingo por la mañana en Little Big Wood, y aunque las campanas anunciaron el servicio matutino, pocos asistieron con la mente despejada. El misterio de la desaparición del señor Denham flotaba en el aire como humo, denso, persistente e imposible de ignorar. Cada puerta albergaba una teoría, y cada par de ojos buscaba grietas en la compostura de su vecino. La señorita Marple, que siempre había creído que el domingo era un día ideal para la reflexión tranquila, tomó el té un poco antes de lo habitual y se permitió un pequeño capricho, una rebanada extra de pastel de semillas. Presentía que el día estaría lleno de revelaciones, y uno nunca debe abordar la búsqueda de la verdad con el estómago vacío. No tuvo que esperar mucho. A las 10:30, un golpe en la puerta sobresaltó el silencio de su sala de estar. Abrió y se encontró con un reverendo Julian Plumleigh Smith sin aliento, con el cuello clerical torcido y las gafas empañadas por el esfuerzo. Señorita Marple, Jane, ¿puedo pasar? Claro, reverendo. Parece que ha recorrido toda la parroquia. Ya lo creo que sí, dijo, entrando. Es Millie. Se fue. Las cejas de la señorita Marple se levantaron, pero no dijo nada. Desapareció, continuó. Nadie ha dormido en su cama. Su bolso no está. La señora Gison dice que se fue durante la noche. Sin nota. Sin noticias. Simplemente desapareció. La señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara, mientras preparaba ya la segunda taza de té. Dios mío, dijo con calma. 2 desapariciones en 15 días. No le hace justicia a la reputación del pueblo. No es broma, dijo el vicario, aunque con tono amable. ¿Crees que está en peligro? Creo, dijo la señorita Marple. Que primero debemos considerar si se fue por voluntad propia o si la persuadieron a irse. Afuera, el pueblo ya se despertaba. La noticia de la desaparición de Millie se había extendido con la precisión y la velocidad de una piedra bien lanzada a un estanque. En la tienda de comestibles, 2 mujeres discutían sobre si Millie se había fugado o había huido por miedo. En la vicaría, Lettice permanecía junto a la ventana, visiblemente conmocionada. Y en casa de los Ellison, Arthur paseaba por la biblioteca, adusto y silencioso, mientras Gertrude se aferraba a su habitual dignidad con una frágil determinación.
El inspector Cornish regresó a mediodía, llamado nuevamente desde Benfield, con visible fastidio, aunque debajo de su irritación había un creciente malestar. Estamos lidiando con dos personas desaparecidas, señorita Marple, dijo con gravedad, acompañándola en un breve paseo por el callejón. Quizás estén relacionadas. Quizás no. ¿Están conectados?, respondió sin dudar. De eso estoy segura. Cornish la miró de reojo. Siempre suenas tan segura, y sin embargo no ofreces ninguna prueba. Ofrezco lo que puedo, dijo con dulzura. A veces, comprender por qué la gente se comporta como lo hace es más revelador que cualquier prueba que tengas en la mano. Suspiro. Supongo que me dirás que es la naturaleza humana otra vez. Oh, para nada. Es solo la costumbre. Al anochecer, surgieron algunos datos nuevos. La cartera de Millie se había encontrado en la estación de tren de Benfield, pero no había ningún billete comprado a su nombre. El maletero no la había visto. Sus pertenencias, tal como estaban, permanecieron intactas en su pequeña habitación encima de la cocina de los Ellison. Pero fue Timothy Blake, el hijo del jardinero, quien proporcionó la noticia más inquietante. La vi, le dijo a la señorita Marple en voz baja. Anoche, justo antes del anochecer. Estaba cerca del sendero junto al huerto. ¿Sola?, preguntó la señorita Marple. No, estaba hablando con alguien. Un hombre. No pude verle la cara, pero llevaba un abrigo como el del señor Ellison. La señorita Marple no presionó más al chico. No tenía motivos para mentir, y en su inocencia, probablemente había notado algo que nadie más había notado. Pasó esa tarde repasando sus notas y añadiendo una nueva línea. Millie, asustada, intentó irse. ¿Interceptada? Arthur visto con ella, posiblemente la última persona antes de que desapareciera el señor Denham. Vínculo con Eva y el pasado de Arthur. Eva, esposa desaparecida del hermano de Arthur, presuntamente muerta o desaparecida. Lettice mintió. Temía por Arthur. Gertrudis, cómplice, o simplemente ciega. Las piezas se iban afilando. Esa noche, Little Beagle no durmió tranquilo. Algunas casas dejaron las lámparas encendidas. Otras cerraron las puertas con doble cerrojo. Incluso las lechuzas parecían más silenciosas. Y exactamente a las 4 de la mañana, un grito rompió el silencio. Provenía de la dirección de la finca Ellison. La señorita Marple, ya vestida con su bata, estaba a medio camino hacia la puerta antes de que los ecos se desvanecieran. La escena que vieron sus ojos era extraña. Gertrude Ellison estaba de pie en el jardín de rosas, con el rostro ceniciento y las manos manchadas de tierra y sangre. A sus pies yacía un guante de hombre. De cuero fino, con un monograma distintivo. Llevaba las iniciales C. El inspector Cornish llegó momentos después, llamado por un agente que había estado patrullando los alrededores. ¿Qué pasó?, preguntó, caminando con cuidado sobre los macizos de flores. No podía dormir, dijo Gertrude con voz temblorosa. Salí aquí, a Camina, y noté algo extraño en la tierra, cerca de la base de las rosas. La tierra estaba removida. Antes no era así. Ella señaló, temblando. Cornish se arrodilló y comenzó a cavar con sus manos enguantadas. La señorita Marple se quedó quieta, observando el lento proceso de revelación. Bajo la tierra húmeda, a pocos centímetros, yacía un bulto envuelto en hule. No era grunge. No había cuerpo. Pero, aún así, era incriminatorio. Cornish lo sacó y lo abrió. Dentro había documentos. Cartas. Una fotografía de una mujer, de cabello oscuro y rasgos marcados, que llevaba el mismo broche de plata que la señorita Marple había encontrado. Y un diario. El nombre, garabateado con letra apretada, Eva Denham. Esto fue enterrado, dijo Cornish en voz baja. A propósito. Gertrude negó con la cabeza. No lo sabía. No sabía que estaba ahí. Lo juro. La señorita Marple miró el paquete. El pasado había sido desenterrado, literalmente. Creo, dijo en voz baja, que alguien no quería que se encontraran esos papeles. Ni que se recordaran. Cornish se puso de pie y se giró para mirarla. Y alguien los enterró aquí, en el jardín de los Ellison.
Eso los pone en el centro de todo. La señorita Marple asintió. O al menos, así debía parecer. Un giro inesperado. Una distracción. La astucia del asunto la impactó de inmediato. Un entierro superficial, en tierra firme. Donde podría encontrarse, pero solo cuando llegara el momento oportuno. De regreso a su cabaña, cuando el sol aparecía en el horizonte y proyectaba largas sombras sobre el verde del pueblo, la señorita Marple finalmente se permitió fruncir el ceño. Dos desapariciones. Una enterrada en el pasado. Y una nueva prueba que alteró la estructura del rompecabezas una vez más. No fue un caos. Fue una orquestación. Alguien se movía con cuidado y deliberadamente. Y el acto final, sospechaba la señorita Marple, aún no había comenzado. Para el lunes por la mañana, el fajo de documentos desenterrado había desatado un nuevo frenesí de especulaciones en Little Big Wood. Se oyó a la esposa del vicario jadear audiblemente durante las oraciones matutinas, y, según se informó, la oficina de correos de la señora Cranley estaba tan llena de clientes que solo pasaban por allí que tuvo que cerrar la puerta con llave y clasificar los paquetes en silencio. Las cartas eran la comidilla del pueblo, aunque solo unas pocas personas las habían visto. El inspector Cornish las había trasladado a Mashburn Field, pero no antes de que algunos detalles se filtraran por las inevitables grietas. Habían pertenecido a Eva Denham, sí. Su nombre aparecía en varios sobres. Pero lo que más asombró y alarmó al inspector fue el tono y el contenido de las cartas. Estaban llenas de desesperación, arrepentimiento y indicios de chantaje, sugiriendo que la desaparición de Eva, ocurrida tantos años atrás, quizá no fuera la huida de una mujer imprudente, sino el silenciamiento de una mujer peligrosa. La señorita Marple los había leído, en silencio, con rapidez y con gran atención, cuando el inspector Cornish, con cierta reticencia, le permitió ayudar a interpretar los pasajes más emotivos. Su reputación había vuelto a abrir puertas que normalmente estaban cerradas tanto para los aldeanos como para los investigadores. La letra de Eva era dura, afilada, con trazos gruesos. Las palabras que contenía insinuaban traición y ocultación. Había referencias veladas a el hombre del jardín, el hermano, y la casita del fondo. Una anotación, fechada casi 2 décadas antes, fue la que más dejó helada a la señorita Marple. Dijo que nadie me creería. Que desaparecería como el mal tiempo y que el pueblo se alegraría de la calma. La señorita Marple había doblado el diario con cuidado y miraba por la ventana la casa Ellison a lo lejos. Había mentiras, mentiras superpuestas, y ya había pasado el tiempo de andar con cuidado entre ellas. Y entonces hizo un plan. A la tarde siguiente, envió 3 invitaciones manuscritas. Una a Arthur Ellison, otra a Lettice Plumley Smith y una a Sarah al Inspector Cornish. El té se celebraría a las 4:30, una hora muy tradicional para el inusual propósito de probar una teoría. Los 3 llegaron a tiempo, aunque con comportamientos marcadamente diferentes. Arthur Ellison estaba rígido y ceñudo, claramente considerando la ocasión como una obligación social inoportuna. Lettice, frágil y pálida, parecía solo un poco menos ansiosa que el día anterior. El inspector Cornish parecía cauteloso pero intrigado. La señorita Marple los recibió con su gracia habitual y los condujo al salón, donde la mesa estaba puesta con porcelana floral y una tetera de plata que humeaba suavemente en el centro. «Espero que me perdonen la ocasión», dijo mientras servía. «Pero hay cosas que se revelan mejor con Earl Grey». Arthur carraspeó. Lettice miró fijamente su taza como si contuviera una vía de escape. Cornish esperó, observando a la señorita Marple con más atención que de costumbre. «He estado pensando», empezó, «en lo extraño que es que haya documentos enterrados en un jardín de rosas. Se podrían esconder objetos de valor en una pared o en una tabla del suelo. Pero en un arriate, es un lugar muy expuesto. No es más extraño que todo lo que ha pasado últimamente», dijo Arthur secamente. «Oh, creo que es bastante deliberado», continuó la señorita Marple con suavidad. «Colocados allí para que los encontrara. Pero no cualquiera, por alguien que los reconociera.
Alguien cuya reacción pudiera observarse. Arthur se movió ligeramente en su asiento. La señorita Marple se volvió hacia Lettice. Me dijo que el señor Denham se acercó a usted para preguntarle por Eva, que tenía algo sobre Arthur, pero nunca mencionó el verdadero motivo de su visita. Lotus Parpadio. No sabía la verdadera razón. Pero lo conocías, ¿verdad? ¿De antes? Hubo un largo silencio. Cornish se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Leticia sintió por fin. Me escribió hace un año. Dijo que creía que yo podría ser su tía, que estaba intentando averiguar la verdad sobre lo que le pasó a su madre. Le dije que no podía ayudar, pero cuando llegó al pueblo, entré en pánico. Porque sabías, dijo la señorita Marple en voz baja, que si la historia de Eva salía a la luz, perjudicaría a Arthur. La voz de Lettice era apenas un susurro. Ya estaba muy enojado por el pasado, por Lionel y el apellido. No quería ser yo quien lo destruyera todo. Arthur se burló. El chico deliraba. Me culpó de la desaparición de su madre. De todo. No tenía pruebas, solo historias. Eso era todo lo que ella le contaba a la gente. Y aún así, dijo la señorita Marple, volviéndose hacia él, usted habló con él más de una vez. Los vieron, discutieron, y luego, poco después de la fiesta en el jardín, desapareció. Igual que Eva. La mandíbula de Arthur se tensó. El inspector Cornish habló por fin. No tenemos cadáver. No hay pruebas de violencia. La señorita Marple cogió un delicado plato de bollos y se lo ofreció a Arthur, quien lo rechazó con un gruñido. «Enterraste los documentos», dijo en voz baja. «No para protegerte. En realidad, no. Sino para desacreditarlo. Para que pareciera que el señor Denham los había colocado él mismo en un último acto de venganza. Querías que el pueblo lo viera como un desquiciado. El descubrimiento de las cartas debía ser el acto final de una obra que tú representaste». Arthur se levantó bruscamente. «No tienes ni idea de lo que estás hablando». «Ah, sí», dijo con amabilidad. «Las cartas de Eva eran de enfado, sí, pero con cuidado. Escribió sobre la cabaña, sobre cómo la llevaron allí contra su voluntad, sobre un hombre que la hizo desaparecer. Nunca te nombró, Arthur, pero describió tu bastón, el del mango de plata. Dijo que tenía sangre, que intentó correr, pero un hombre cojo la arrastró de vuelta». Cornish se volvió hacia Arthur. «El año pasado cojeabas, ¿verdad? ¿Después de la caída?» La boca de Arthur se abrió, pero no salieron palabras. La señorita Marple dejó la taza con cuidado. «Murió en esa cabaña, ¿verdad?» Silencio. Lettice se volvió hacia su marido con los ojos abiertos por el horror. Arthur finalmente se sentó, desanimado, mirándose las manos. Ella iba a arruinar a Lionel. Él la amaba, y ella se rió de él. Le quitó su dinero y luego intentó manchar su nombre. «Mi amenazó. Dijo que me acusaría de cosas terribles. Que lo perdería todo. Y entonces...» «La encerraste», concluyó la señorita Marple en voz baja. «Y te aseguraste de que nunca saliera». Cornish se levantó lentamente. «Tendremos que registrar la cabaña de nuevo. Cada centímetro». Arthur no discutió. Lettice se tapó la boca con dedos temblorosos. «Dijiste que huyó. Dijiste que se fue del país. Creí que la había enterrado lo suficiente», dijo Arthur, con la mirada perdida. «Nunca pensé que volvería a buscarla». La señorita Marple no dijo nada más. Simplemente se sirvió una segunda taza de té. El silencio en la habitación era ahora más denso que cualquier niebla que hubiera cubierto Little Big Wood. La verdad, una vez oculta bajo años de tierra y silencio, finalmente había salido a la luz. Pero la señorita Marple lo sabía, todavía quedaba un trozo. Y esa verdad final caería en su lugar muy pronto. No era la clase de tormenta que se ve en el cielo la que azotó Little Big Wood esa noche. El aire permanecía en calma, las nubes se dispersaban por la suave luz de la luna, pero en los hogares y corazones de sus aldeanos se gestaba una tormenta diferente, una nacida de la traición, los secretos y la incómoda proximidad de verdades largamente enterradas.
La noticia de la confesión silenciosa de Arthur Ellison aún no había llegado a todos los hogares, pero las repercusiones habían comenzado. La señorita Marple no había vuelto a hablar tras la rendición de Arthur. No tenía necesidad. Las palabras, como la mala hierba, solían crecer donde menos se deseaba. En asuntos como estos, creía en el poder de la quietud, permitiendo que otros llenaran el silencio con su culpa. El inspector Cornish se mostró inusualmente apacible mientras acompañaba a Arthur a la comisaría. Habló muy poco, solo asintió con gravedad cuando la señorita Marple le entregó el diario una vez más y sugirió que se registrara a fondo la casa de huéspedes. No solo los espacios visibles, sino también el suelo de madera, la chimenea y el jardín. Pero el momento que persistió en la mente de la señorita Marple no fue el arresto. Fue la mirada en el rostro de Lettice Plumley Smith mientras, conmocionada, observaba cómo el hombre al que había amado y protegido se revelaba como un asesino no una, sino dos veces. Porque la señorita Marple sabía, con dolorosa certeza, que el crimen de Arthur no había terminado con Eva Denham. Y no había terminado en absoluto. Se sentó junto a su ventana hasta altas horas de la noche, con la suave luz de la lámpara contra su mejilla, y recordó algo que Millie Carter había dicho una vez en un momento de temerosa honestidad. Creo que podría haber sido alguien del pueblo, alguien que he visto antes. Millie había desaparecido, igual que Denham. Sin rastro, sin nota, simplemente se había ido. Y el guante en el jardín de rosas, el que estaba marcado con Ed. Estaba demasiado limpio, colocado con demasiado cuidado, para un hombre en pánico. No era la acción de alguien que se apresuraba a borrar sus huellas. Era un mensaje, o una distracción. La señorita Marple miró hacia la oscura casa de Ellison, pensando cuidadosamente. Arthur no había colocado el guante. Alguien más lo tenía. Se levantó de golpe, cogió su linterna y salió al jardín. Era casi medianoche, pero sus pasos eran rápidos y seguros. Su destino no era la casa de los Ellison ni la casa de invitados. Era la vieja casa de verano al borde de la propiedad de la vicaría, descuidada y abandonada desde hacía tiempo, donde la hiedra se enroscaba alrededor de la madera como dedos. La puerta crujió al abrirla, y el olor rancio a madera húmeda la recibió. Su luz iluminó estantes con herramientas de jardín oxidadas, cajas olvidadas, allí, en un rincón, una manta. Doblada. Impeccablemente. Demasiado ordenado. La señorita Marple se acercó, con la linterna encendida. Levantó el borde de la manta y vio, debajo, una pequeña trampilla de madera, apenas lo suficientemente ancha para una persona, oculta bajo años de polvo y hojas. Se arrodilló, la limpió con un cepillo y la abrió con cuidado. Una ráfaga de aire frío y terroso se elevó para recibirla. Y desde la oscuridad de abajo, una voz, delgada, ronca, aterrorizada. Ayudar. Millie Carter. En menos de una hora, la glorieta estaba iluminada con faroles y llena de guardias. Millie, envuelta en lana y llorando en un abrigo prestado, estaba sentada junto a la señorita Marple con una taza de té temblorosa en las manos. Dijo que estaría a salvo, susurró. Dijo que solo tenía que esperar. Que todo se arreglaría en cuanto el señor Denham se fuera. Me encerró y me dejó comida los 2 primeros días. Después nada. ¿Quién? ¿Millie? Preguntó Cornish suavemente. La niña levantó la vista, con los ojos abiertos por la incredulidad. Señora Ellison. Gertrude. Entonces se hizo el silencio. Tenso. Frío. Cornish maldijo en voz baja y miró a la señorita Marple, quien se limitó a asentir levemente, como si lo hubiera sabido desde el principio. Más tarde esa mañana, mientras el sol salía lentamente sobre Little Bighorn, Gertrude Ellison fue detenida. No protestó, aunque su compostura permaneció inquietantemente intacta. Solo dijo, con un tono de serena decepción, Jane, esperaba que no te dieras cuenta. La señorita Marple no respondió. El pueblo despertó con la noticia fragmentada, la mayoría susurrada a través de cortinas de encaje y entre tostadas. Al mediodía, la verdad se había apoderado del todo. Arthur había asesinado a Eva Denham para proteger el nombre de la familia.
Años después, su hijo regresó buscando justicia y amenazó con revelar un secreto que Gertrude se había esforzado por ocultar con el mismo ahínco. Las cartas, el entierro en el jardín, el guante plantado, todo había sido obra de Gertrude, diseñada no solo para distraer, sino para culpar a Arthur en el momento justo. Cuando las barreras empezaron a cerrarse, cuando el temperamento y las evasivas de Arthur lo convirtieron en un sospechoso viable, Gertrude atacó. Lo sacrificó para proteger el legado, para controlar la narrativa, y al hacerlo, orquestó el acto final de una tragedia familiar mortal. Había encerrado a Millie no por malicia, sino por método. La chica había visto demasiado, quizá había oído la verdad del mismísimo señor Denham. Gertrude había prometido arreglarlo todo, y, con una eficacia escalofriante, había intentado hacer precisamente eso. La señorita Marple regresó a casa tranquilamente después de que todo terminó. Se sentó una vez más junto a su ventana, esta vez con una taza de caldo caliente en lugar de té, y contempló el verde. Las rosas en la casa Ellison seguirían floreciendo. El pueblo seguiría reuniéndose para ir a la iglesia y participar en concursos de bollos y mermelada. Pero algo intangible había cambiado. La confianza, una vez rota, rara vez se repara sin dejar cicatriz. Bajó la mirada hacia sus manos, que ahora seguían en su regazo. El tejido seguía intacto. El rompecabezas por fin se había revelado. No con violencia ni espectáculo, sino con precisión silenciosa y calculada. Y al final, no hizo falta un asesino para desentrañarlo, sino dos. Un marido y una mujer, unidos por la imagen y el secreto, deshechos por un solo broche y una chica demasiado asustada para escapar. El inspector Cornish le había estrechado la mano esa mañana con una expresión inusualmente solemne. Nunca lo habría visto, admitió. No, respondió amablemente la señorita Marple. Porque usted buscaba la culpa en el acto. Yo la buscaba en el hábito. Cerró los ojos, solo brevemente, y dejó que el silencio se instalara. No duraría mucho tiempo. En pueblos como Little Bigwood, la paz nunca perduró. No real met. Pero por ahora, fue suficiente. Los días posteriores al arresto de Arthur y Gertrude Ellison transcurrieron en un extraño silencio sobre Little Bigwood, como si todo el pueblo estuviera respirando colectivamente, sin saber qué sucedería después. El aire estaba impregnado de una quietud densa, no el silencio de la paz, sino el que sigue a algo que se rompe, cuando solo queda el lento polvo a sentarse. La casa Ellison, antaño la orgullosa sede de la refinada sociedad del pueblo, ahora permanecía cerrada y sombría. El jardín de rosas había sido acordonado, la casa de huéspedes permanecía cerrada con llave, y un policía montaba guardia en la puerta, no por miedo, sino por deber, como si custodiara los restos de una verdad que había tardado demasiado en salir a la luz. En Little Bigwood, nadie pronunciaba la palabra asesinato en voz alta, al menos no en público. En cambio, recurrían a frases como asunto desafortunado, sucesos terribles y ese trágico incidente. La sola insinuación de que uno de los suyos, y mucho menos dos, fuera capaz de semejantes actos había desmoronado la fachada cuidadosamente conservada del pueblo. La señorita Marple, siempre serena, volvió a sus rutinas con la misma eficiencia silenciosa que la había caracterizado durante décadas. Reanudó sus paseos. Su bandeja de té estaba preparada de nuevo a las 4:30. Envió un tarro de mermelada de membrillo a la esposa del vicario y devolvió un libro de jardinería prestado al señor Later. Sintió un consuelo en volver a la normalidad. Y, sin embargo, debajo del ritmo de la vida cotidiana, podía sentirlo, esa inquietud en la forma en que la gente dudaba antes de hablar, la forma en que los vecinos evitaban la puerta Ellison incluso cuando cruzaban el área verde. El pueblo había cambiado. En la oficina de correos, la señora Cranley miró largamente a la señorita Marple mientras le entregaba un paquete. Dicen que siempre lo supiste, dijo, sin tono acusador, sino con una especie de silenciosa reverencia. Que viste lo que los demás pasamos por alto. La señorita Marple sonrió débilmente. Simplemente presto atención, querida, dijo. La gente revela más de lo que pretende, si uno se toma el tiempo de observar.
Pero la señora Cranley no fue la única que habló. El domingo siguiente, después del servicio matutino, el reverendo Plumley Smith se acercó a la señorita Marple mientras la congregación salía a disfrutar del fresco aire veraniego. Había recuperado algo de la compostura, aunque la tensión de la semana anterior le había marcado nuevas arrugas en la boca. «Tengo una gran deuda contigo», dijo en voz baja, con las manos fuertemente entrelazadas tras la espalda. «De no haber sido por tu perspicacia, quizá nunca hubiéramos descubierto la verdad. Lettice seguiría, bueno, en una situación peligrosa». La señorita Marple asintió levemente. La engañaron, Julian, como a muchos de nosotros. Y el amor, mal dirigido, puede ser tan peligroso como el odio. El vicario exhaló lentamente. Hay algo terriblemente humillante en descubrir el mal tan cerca de casa. A menudo lo es, respondió ella. Pero no tiene por qué destruirnos. Solo hacernos más conscientes. Se quedaron en silencio por un momento mientras los aldeanos pasaban, dirigiendo a la señorita Marple miradas de cautelosa admiración y susurros de respeto. Más tarde esa tarde, la propia Lettice vino a visitarnos. Llegó sin previo aviso, con pasos inseguros, sus manos enguantadas retorciendo un pequeño ramo de lavanda de jardín. La señorita Marple la recibió sin decir palabra, la condujo al salón y le sirvió el té con la misma precisión de siempre. «He estado pensando en todo», dijo Lettice con la voz ronca. «En lo que no vi, en lo que me negué a ver». La señorita Marple removió su té con suavidad. «A veces nos cegamos para sobrevivir. Justificamos nuestras acciones, justificamos las advertencias. No es debilidad, es miedo. Confíe en él», dijo Lettice, mirando el fuego. «¿Lo amaba?» «Creo que sí», dijo la señorita Marple. «Y creo que creía que podía ser redimido. Pero, querida, la redención requiere honestidad, y su esposo no era un hombre honesto». Lettice se secó el ojo con un pañuelo. «Ojalá hubiera sabido cómo detenerlo». «Sí, lo hiciste», dijo la señorita Marple en voz baja. «Al final, me hablaste del pañuelo. Me recordaste el broche. Dijiste muy poco al principio, pero dijiste lo justo cuando era necesario». Lettice esbozó una débil sonrisa. «¿Crees que el pueblo me perdonará?» «Con el tiempo», dijo la señorita Marple. «Son más resistentes de lo que parecen. Y te engañaron. No fuiste tú quien ocultó la verdad». Mientras la tarde con aroma a lavanda se desvanecía en el anochecer, Lettice se puso de pie y apretó las manos de la señorita Marple. «Gracias, Jane, por ver lo que yo no pude». La señorita Marple no dijo nada más. Se limitó a observarla mientras se alejaba, mientras su figura se encogía lentamente a lo largo del sendero del jardín hasta desaparecer detrás del seto. Ella permaneció sentada un largo rato, con el reloj marcando suavemente sobre la repisa de la chimenea y su gato acurrucado junto a su silla. Más tarde, salió a su jardín y respiró el aire cálido y dulce. Las rosas habían comenzado a brotar de nuevo, un nuevo ciclo de floración tras la tormenta. El mundo, al parecer, no tenía paciencia para la tragedia. Siguió adelante, con suavidad pero con perseverancia. Esa tarde, llegó una carta de Mashvenfield. El inspector Cornish le había escrito una nota breve pero sincera, agradeciéndole de nuevo y adjuntando un pequeño recorte del periódico regional. El cuerpo de Eva Denham será enterrado en el cementerio de San Clemente. Una verdad perdida por tiempo resulta en un caso local. La señorita Marple dobló la carta y la guardó con cuidado en su cesto de costura. Se recostó en su silla, escuchando los suaves sonidos del atardecer del pueblo, que se acostaba en el sueño. La paz había regresado, al menos por ahora. Pero la paz, ella lo sabía, era algo delicado. Y bajo su superficie, siempre se agitaban las mismas viejas luchas de orgullo, miedo y locura humana. Aún así, ella estaba contenta. Porque una vez más, el orden se había restablecido, no por la fuerza bruta ni por la ciencia forense, sino por la observación silenciosa de los corazones y las costumbres. Al comprender que incluso el pueblo más encantador esconde secretos. Y que la verdad, por más profundamente enterrada que esté,
Un día resurgirá. A veces a través de un broche en el barro, a veces a través de una niña asustada, y a veces a través de la simple sabiduría de observar a las personas por lo que son, no por lo que pretenden ser. La señorita Marple se levantó, cerró la puerta y apagó la lámpara. Mañana traería otra tetera, otra hilera de tejidos, otro vecino preguntando por el clima. Pero esta noche, el pequeño Bigwood durmió. Y la señorita Marple, siempre atenta, siempre amable, dejó que el silencio perdurara. Había pasado una semana desde que se reveló la verdad en Little Bigwood, y con ella llegó un vacilante regreso a la normalidad. El ritmo de la vida del pueblo se reanudó, cauteloso, precavido, pero constante. Los niños volvieron a jugar cerca del césped, el señor Latter volvió a organizar su querido club de lectura, y la señora Cranley retomó su costumbre de narrar los recados de todos en la oficina de correos con un tono de leve desaprobación y fascinación. Pero las cosas no eran iguales. No podrían serlo, no del todo. La casa Ellison permanecía a oscuras, con las ventanas vacías y sin vida, y sus setos, antaño impecables, ahora ligeramente descuidados. La puerta, donde se había visto al señor Denham por última vez, crujía con la brisa. Estaba entreabierta, sin cerrojo ni por dentro ni por fuera. El jardín, antaño cuidado con tanto esmero, había empezado a marchitarse bajo el peso de lo no mencionado. Pasarían meses, si no años, antes de que alguien pudiera mirar las rosas sin recordar lo que había estado enterrado bajo ellas. La señorita Marple, sin embargo, siempre había sabido que la vida continuaba, no porque uno olvidara, sino porque recordaba sabiamente. Pasó la mañana en su jardín, cortando flores marchitas y plantando alelíes nuevos. El clima era fresco y seco, el tipo de día que invita a tomar el té al aire libre y disfrutar de una cómoda silla bajo la pérgola. Su gata, una atigrada soñolienta llamada Chessie, dormitaba en un rayo de sol junto a la lavanda. Fue allí, en ese suave silencio, donde se le unió Timothy Blake. El niño había empezado a visitarla más a menudo últimamente, siempre educado, siempre curioso. Le traía periódicos, ayudaba a barrer la escalera de la entrada, de vez en cuando le dejaba galletas envueltas en servilletas de la cocina de su madre en el alféizar de la ventana. Hoy llevaba algo diferente, una página doblada de un diario viejo, con los bordes amarronados. «Encontré esto», dijo, extendiéndolo. Cerca de la cerca detrás de la casa de los Ellison. Debió de pasarlo por alto. La señorita Marple lo tomó con cuidado, desplegando la frágil página. La letra era de Eva Denham. Rápida, angulosa, emotiva. Una sola frase estaba garabateada cerca de la parte superior. Guión bajo estaba destinado a desaparecer, pero si alguien lee esto, debe saber que estuve aquí y que importé. Guión bajo la señorita Marple lo leyó 2 veces, luego lo dobló nuevamente con gran cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su cardigan. Gracias, Timothy. Fue muy amable. Dudó un momento y se sentó en el banco junto a ella. ¿Crees que la gente se sale con la suya? Sí, dijo ella, sin crueldad. Pero no para siempre. Algunos secretos permanecen ocultos por un tiempo, pero siempre salen a la superficie, como la maleza en primavera. Él asintió pensativo. ¿Y Milly? ¿Crees que volverá? Podría ser, dijo la señorita Marple. A su debido tiempo. El pueblo la recibirá de nuevo, cuando se calme el ruido. La gente es olvidadiza cuando le conviene, y a veces eso puede ser una bendición. Me caía bien el señor Denham, dijo el chico de repente. Era tranquilo, pero no antipático. Una vez me regaló un libro sobre barcos. Dijo que le recordaba a su padre. La señorita Marple sonrió con dulzura. Llevaba un gran peso sobre sus hombros. Pero tenía un corazón bondadoso. Eso es más de lo que se puede decir de muchos. Se sentaron juntos bajo el sol un rato más, sin decir casi nada. Finalmente, Timothy se levantó y se despidió con la mano. La señorita Marple lo vio partir con cariño y un toque de preocupación, como quien observa un árbol joven que crece junto a un viejo muro de piedra, fuerte, pero expuesto. Esa tarde, el inspector Cornish la visitó,
recién llegado de una investigación formal en Mashvenfield. Su actitud era tan reservada como siempre, aunque parecía mostrar un discreto respeto al quitarse el sombrero y aceptar el té sin dudarlo. «Lo han confirmado todo», dijo mientras removía su taza. La confesión de Arthur Ellison coincide con las pruebas. El cuerpo, el de Eva, fue encontrado bajo la chimenea de la casa de invitados. Huesos, restos de tela, una horquilla de plata. Ya no hay duda. La señorita Marple asintió. Y Gertrude será juzgada junto con él. Los cargos son diferentes, por supuesto, conspiración y encarcelamiento ilegal. Pero ahora está claro que ella orquestó gran parte de lo ocurrido tras la llegada del señor Denham. La señorita Marple miró su taza de té. Siempre fue una mujer de estricto control. Creía que la reputación de la familia justificaba el precio del secretismo. Cornish frunció el ceño. Es preocupante, de verdad. No eran monstruos. Solo personas. Educadas y respetadas. ¿Cómo se justifica una decisión así? Empiezan, dijo la señorita Marple con suavidad, pensando que las reglas se aplican a los demás, no a ellos mismos. Luego se convencen de que están protegiendo a alguien o algo. Pero en realidad, están protegiendo su orgullo. Y el orgullo es un escudo débil contra las consecuencias de la conciencia. Cornish asintió lentamente. Siempre lo haces parecer tan simple. Sí, respondió ella. La naturaleza humana rara vez se complica. Solo nuestras explicaciones se enredan. Bebieron el resto del té en un silencio agradable. Mientras Cornish se marchaba, la señorita Marple se quedó sentada en su silla, observando cómo las nubes se acumulaban tras el campanario. Caía una lluvia suave, quizá, pero insistente. Se levantó y regresó a su escritorio. Allí, bajo un montón de cartas, sacó la última página del diario de Eva y la metió en un sobre pequeño. Lo dirigió con cuidado, con su pulcra caligrafía, y lo selló antes de colocarlo sobre su pila de correspondencia. Al destinatario, David Denham, Attention, St. Clement's Parish House, Londres. No era mucho, un ápice de la verdad de su madre. Pero importaba. Y a veces, eso bastaba. Más tarde esa noche, el vicario ofreció un servicio especial, sin previo aviso y sin adornos. Solo unas pocas velas e himnos en voz baja. La señorita Marple asistió, deslizándose a un banco cerca del fondo. Lettice Plumleigh-Smith se sentó 2 filas más adelante, con la cabeza gacha y las manos fuertemente entrelazadas. No se había ido del pueblo después de todo. Tal vez nunca lo haría. Después del servicio, la señorita Marple no se quedó mucho tiempo. Caminó hacia casa a través del crepúsculo, el camino suave bajo sus pies, los sonidos del pueblo desvaneciéndose suavemente en la quietud de la tarde. En su puerta, se detuvo y se volvió hacia la propiedad de los Ellison. Incluso ahora, en la sombra y el silencio, el jardín seguía siendo hermoso. Las rosas florecían de nuevo. Pensó en Eva, en David, en Milly y Lettice. En las vidas que habían cambiado gracias a lo que se escondía tras el muro del jardín. Y entonces, sin ceremonia ni floritura, abrió la puerta, entró y la cerró tras ella. El mundo había girado. El misterio había pasado. Pero Jane Marple, siempre observadora, siempre serena, permanecería allí, mirando, tejiendo y esperando el siguiente susurro silencioso de preocupación en la brisa. Porque en cada pueblo, debajo del encanto y las rosas, siempre se mueve algo. La estación había cambiado suavemente en Little Big Wood. El final del verano había empezado a dar paso a los dorados suaves y los verdes más intensos de principios de otoño. Los días se acortaban, las tardes eran más frescas, y los aldeanos, aunque conmocionados por los acontecimientos de las últimas semanas, volvían a sus rutinas como hojas que se asientan tras una tormenta de viento. La finca Ellison, otrora gran símbolo del decoro de Little Big Wood, permanecía en silencio. Las rosas seguían floreciendo con terquedad, aunque ahora descuidadas, con sus pétalos creciendo salvajemente en los bordes. El tiempo comenzaba su lenta recuperación.
Nadie se había acercado a la casa de huéspedes desde que las autoridades concluyeron su registro. La piedra de la chimenea había sido retirada, el jardín excavado, los muebles guardados y retirados. Ya no era un lugar de retiro tranquilo, sino un espacio marcado por lo que había ocultado. La señorita Marple observó este regreso a la normalidad desde una distancia prudencial, como siempre, sin intervenir a menos que fuera necesario, sino presenciando en silencio los pequeños cambios en el carácter del pueblo. Sabía que la memoria, como la hiedra, se enroscaba firmemente alrededor de ciertos lugares. Y aunque el pueblo pudiera olvidar nombres con el tiempo, la inquietud persistiría. Un lugar recuerda, aunque sus habitantes intenten no hacerlo. Una fresca mañana de miércoles, recibió una carta, entregada en mano por un mensajero desde Mashbenfield. El sobre no tenía remitente, pero la letra le resultaba familiar, pausada, recta, masculina. Dentro había una breve nota: «Señorita Marple, gracias por devolverme a mi madre. Nunca pensé que conocería su nombre, y mucho menos su historia. Hay dolor, sí, pero también paz. Ahora llevo ambos». Con sincero agradecimiento, David Denham. La señorita Marple lo leyó 2 veces, luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en la solapa interior de su libreta de direcciones, donde guardaba ese tipo de cosas, no por sentimentalismo, sino como recordatorio de que la claridad puede dar lugar a cosas buenas y que la paz, cuando se gana, nunca se desperdicia. Esa tarde, visitó la vicaría. Lettice Plumleigh-Smith no había sido vista en público desde el servicio. Muchos supusieron que había abandonado el pueblo avergonzada o apenada, pero la señorita Marple sospechaba lo contrario. Ella tenía razón. La esposa del vicario abrió la puerta con una leve sonrisa y ojos cansados. Había recuperado la compostura, aunque un toque de fragilidad persistía en su voz. «Me preguntaba cuándo vendrías», dijo en voz baja. La señorita Marple entró y le ofrecieron té, demasiado caliente y tibio, pero lo aceptó con gracia. Se sentaron en el jardín trasero, donde las hortensias tardías empezaban a cambiar de color crema a malva oscuro. «He estado pensando mucho», dijo Lettice después de un rato, «en lo fácil que es vivir en una mentira, cuando se disfraza de deber. No siempre es fácil ver cuando uno empieza y el otro termina», respondió la señorita Marple. «Amaba a Arthur», continuó Lettice. «Creía en él. Me dijo que Eva era peligrosa, que era inestable. Cuando nació su hijo, supuse lo peor, por miedo, supongo. Miedo a la conmoción, miedo a la vergüenza. Te manipularon», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero al final, elegiste la verdad». Lettice miró hacia el jardín. «¿Crees que volverán a mirarme igual?» «No», dijo la señorita Marple. «Pero quizá con el tiempo te vean con más claridad». Se sentaron en silencio, 2 mujeres de diferentes generaciones y experiencias, pero con una comprensión compartida de cómo la fragilidad humana podía atar y cegar, curar y dañar. Esa misma semana, Milly Carter regresó al pueblo. No llegó con fanfarrias ni con pasión, sino que cruzó silenciosamente las puertas de la estación con una maleta prestada y un abrigo nuevo. Nadie la recibió, salvo el reverendo Plumleigh-Smith, quien llevó su maleta de vuelta a la vicaría sin hacer comentarios. La noticia de su regreso se extendió rápidamente, pero las reacciones fueron moderadas. Algunos asintieron al pasar junto a ella. Algunos apartaron la mirada. Algunos sonrieron. La señorita Marple le envió un pequeño paquete a la mañana siguiente, un par de guantes abrigados, una lata de galletas de lavanda y una tarjeta, para una fuerza silenciosa. «Bienvenida a casa». La muchacha no respondió, pero al día siguiente apareció una violeta prensada en la puerta de la señorita Marple, sin que nadie la llamara. La vida estaba volviendo, a su manera tranquila. El gremio de mujeres reanudó sus reuniones, aunque la asistencia fue irregular. La exposición floral de otoño se programó con menos entusiasmo del habitual, y los sermones de vicario se inclinaron más por el perdón que por el fuego y el azufre. Nadie habló abiertamente de lo sucedido, pero todos lo llevaron consigo, integrado en sus conversaciones como una nota silenciosa a pie de página. Una tarde,
Cuando las primeras heladas rozaban los linderos del jardín, el inspector Cornish apareció inesperadamente. Traía consigo una latita de galletas de mantequilla y una mirada de serena contemplación. «Pensé en pasar a verte», dijo. «Parece que tienes la costumbre de resolver cosas que yo debería resolver». La señorita Marple sonrió al tomar la lata. «Solo intento comprender lo que la gente teme decir en voz alta». Compartieron té en la sala de estar, con una lámpara encendida entre ellos. «Sabes», dijo Cornish tras una pausa, «todavía hay quienes en el departamento creen que fue suerte. Que Arthur se quebró porque estaba bajo presión, no porque le pusiste una trampa». «No era una trampa», dijo, revolviendo el té. «Era un espello». Cornish reflexionó sobre esto. Gertrude no se inmutó. Ni una sola vez. Se entregó como si no hubiera hecho nada malo. Creía, de verdad, que había hecho lo que debía hacerse, respondió la señorita Marple. Hay quienes distorsionan la justicia para que se pueda dormir a su lado. Negó con la cabeza. Es usted una mujer extraordinaria, señorita Marple. Ella rió entre dientes. Solo soy vieja, inspector. Lo que me da tiempo para observar cómo la gente se enreda en sus secretos. Él no discutió. Al oscurecer, Cornish se despidió, prometiendo escribir la próxima vez que ocurriera algo curioso en su distrito. La señorita Marple lo despidió con un gesto y luego regresó a su silla. Su gato saltó a su lado con un bostezo soñoliento. El reloj del pueblo dio las 7. La señorita Marple abrió su cuaderno y comenzó a escribir, no para publicar, ni para nadie más, sino para ella misma. Ella anotó los nombres: Eva, David, Arthur, Gertrude, Lettice, Milly. Dibujó un pequeño círculo al lado de cada uno y escribió una sola palabra al lado de ellos. Eva, verdad David, legado Arthur, orgullo Gertrude, control Lettice, negación Milly, supervivencia, y luego dibujó un círculo final, sin marcar. Ese espacio, lo sabía, era para lo que siempre quedaba en estos casos, no la culpa ni la resolución, sino la parte que nunca se asentaba del todo. El dolor persistente de lo cerca que habían estado las cosas de quedar enterradas para siempre. Cerró el cuaderno, dejó sus gafas sobre la mesa y miró por la ventana. El pueblo permanecía en silencio bajo la luna creciente, con el humo de la chimenea elevándose como suaves cintas hacia el cielo nocturno. En algún lugar, alguien probablemente estaba contando la historia durante la cena, adornándola ligeramente, imaginando que conocían el final desde el principio. A la señorita Marple no le importó. Sabía lo que realmente había sucedido y por qué. Eso fue suficiente. Mañana se encontraría con la señora Baines en el salón de la iglesia para hablar sobre los manteles para la cena de la cosecha. Felicitaría al señor Later por su apreciado calabacín. Escucharía los amables sermones del reverendo Plumley Smith y saborearía su té con una sonrisa que no hacía preguntas, pero sí respondía a muchas. Y si alguna vez volviera a llegar a Little Bigwood un extraño, tranquilo, observador, educado, la señorita Marple lo recibiría con todo el calor de su jardín. Y ella miraría. Ella siempre observaba. Porque la verdad, ella lo sabía, nunca estaba muy lejos de la tierra. Solo hacía falta tiempo y quizá un poco de lluvia para volver a levantarse.